Bienvenidos a todos, aquí Mr. Fee comentando y en este nuevo vídeo os traigo la mejor estrategia táctica para el evento Dragon Fest. Y sin más dilación, ¡comenzamos! Para comenzar, me gustaría aclarar un detalle. Es que si os acordáis como os comenté en este vídeo, que os lo dejo arriba a la derecha, para poder participar en el evento os hace falta tener en propiedad un Boxy o haber alquilado como mínimo uno en el Marketplace. Y como vosotros comprenderéis, la estrategia que os voy a compartir va a ser más táctica, ya que no voy a poder saber qué clase o raza vais a usar específicamente en vuestras partidas. Dejando este primer detalle a un lado, para poder traer la mejor estrategia táctica, he tenido que jugar yo mismo el evento Dragon Fest. Lamentablemente, no poseo ningún Boxy aún, así que tuve que alquilar un equipo pagando algunos voxeles para poder traer el mejor contenido a este vídeo. Uno de los primeros consejos que os voy a dar es que si en tu caso vas a alquilar algún Boxy, no te preocupes tanto en la rareza del mismo, ya que la rareza del Boxy influye a la hora de la recompensa, tanto en la cantidad ganada o si hubiera la oportunidad de conseguir un NFT. En este evento, la única recompensa son fragmentos de hueso. El segundo consejo sería que te centraras más en si puedes alquilar objetos para equipar a vuestros Boxy, ya que a la hora de la verdad tiene más relevancia que la rareza del Boxy en sí. Recordad que si a la hora de alquilar algún NFT tenéis que compartir el porcentaje de las ganancias, el juego os quitará ese porcentaje aun si no tenéis el objeto o el Boxy jugando la misma partida. Para empezar la estrategia tendríamos que pensar de una forma más global. Dicho eso, el plan se ceñiría a intentar realizar el máximo de daño posible para poder recibir los máximos fragmentos de hueso, y a la vez tiene que sobrevivir como mínimo un Boxy para recibir la recompensa. Esta estrategia es mucho más efectiva teniendo en cuenta de que cada 500 puntos de vida que le hagamos al boss nos repartirán un fragmento de hueso. Lógicamente, habría que ajustar los daños a múltiplos de 500, por ejemplo 1000, 1500, 2000, etc. Después, una opción al enfrentarnos a este evento sería si merece la pena hacer el mayor de daño posible en un tiempo prolongado o partida rápida intentando alcanzar los 500 puntos de daño y escapar exitosamente. Esta decisión la debes de tomar en base a tu equipo y tiempo invertido por partida. Continuamos con otra parte importante que sería qué acciones puede realizar el boss. Os hago un pequeño inciso y van a ser en total 9 diferentes acciones. La primera habilidad inflige un daño a múltiples Boxys y tiene una posibilidad de infligir un efecto negativo de quemado. No tiene ninguna área de efecto, es decir, el objetivo va a ser 100% golpeado por esta habilidad. Si no tienes muy claro los diferentes efectos negativos o debuffs, te dejo este vídeo donde lo dejo claro. La segunda habilidad inflige un daño múltiple o único, dependiendo de la posición de los Boxys, y tiene la posibilidad de infligir un efecto negativo de envenenado. Esta habilidad tiene un área de efecto en cruz. Si no recuerdas muy bien los diferentes tipos de áreas de habilidades, en este vídeo hablo sobre ello. La tercera habilidad inflige un daño a un solo objetivo y tiene la posibilidad de infligir el efecto negativo parar. La cuarta habilidad inflige daño a un solo objetivo y tiene la posibilidad de infligir un efecto negativo de condenar. La quinta habilidad inflige daño múltiple y no tiene ningún efecto negativo. No tiene ningún área de efecto, es decir, el objetivo va a ser 100% golpeado por esta habilidad. La sexta habilidad inflige daño múltiple y tiene la posibilidad de infligir un efecto negativo de miedo. No tiene ningún área de efecto, es decir, el objetivo va a ser 100% golpeado por esta habilidad. La séptima habilidad inflige daño múltiple y tiene la posibilidad de infligir un efecto negativo de confundida. No tiene ningún área de efecto, es decir, el objetivo va a ser 100% golpeado por esta habilidad. Las dos últimas acciones que puede hacer el boss son las más interesantes para nosotros. Una de ellas sería que usa regenerar sobre sí mismo, y la otra, que ocurre muy raras veces, es que no realiza ninguna acción en el turno. Dicho todo esto, vamos a hablar sobre decisiones que podríamos tomar en nuestra ventaja. Una de esas decisiones sería a la hora de colocar nuestros Boxy, ya que la vida que inflige daño y a su vez puede provocar el efecto negativo de envenenado, podría perjudicarnos mucho. El área de efecto es en cruz. Si colocamos mal nuestros Boxy, en un turno podríamos recibir daño y tener los 3 Boxy a la vez envenenados.
Por eso intenta siempre dejar como mínimo una casilla libre entre cada boxy, ya que el boss solo toma como objetivo al boxy en sí, no al hueco que dejáis entre los boxys. Otra decisión interesante que podréis tomar es que si alguno de tus boxys tiene alguna habilidad de limpiar, podrías jugar un poco en contra de la inteligencia artificial e intentar limpiar dos efectos de estado negativo, como por ejemplo el estar quemado y envenenado. Os comento esto porque el maná es muy importante saber administrarlo en las partidas. También podríais, en momentos críticos de la partida, para intentar salvar alguno de vuestros boxys, sería usando otro boxy como cebo, ya que el boss tiende a atacar o priorizar sus habilidades contra boxys que están más cercanos de las 3 casillas de salida. Para ir terminando el vídeo, os voy a dejar 3 curiosidades que aportan valor a la hora de enfrentarse al boss. La primera curiosidad es que tenéis que tener en mente la vida que se llega a curar el boss cuando usa la habilidad regenerar. Es importante ya que a la hora de la recompensa de los fragmentos de hueso, la vida curada será restada al daño total que habéis hecho. La segunda curiosidad es que si un boxy en estado confundido o de miedo pisara de manera involuntaria una de las casillas de extracción, la partida llegaría a su fin. Por eso, a la hora de ir retirando un boxy, intenta que si no has llegado a conseguir los puntos de daño que deseabas, deja el boxy según el movimiento que tenga lo suficientemente alejado de la casilla de extracción, vaya que de forma involuntaria el boxy que consiga extraer y no consiga un fragmento más como recompensa. Y la última curiosidad que he podido observar, obviamente esto es algo personal tras las partidas que he estado jugando, tampoco quiero hacerlo como si fuera una realidad, pero parece que las manos del boss reciben más daño que cuando atacas a su cabeza. Espero que os haya gustado esta guía minuciosa. Si creéis que me he olvidado otros aspectos tácticos que sean de valor para este vídeo, no dudéis en escribirme en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo.